Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la unidad 2 de la materia de desarrollo humano. Esta unidad habla sobre la dimensión cognitiva y el desarrollo integral. Recordemos que dentro del desarrollo humano, una de las dimensiones a las que se abordaba era la cognitiva. ¿Y qué es esto de la dimensión cognitiva? Bueno, la dimensión cognitiva es el conjunto de potencialidades del ser humano que le permiten entender, aprender, construir y hacer uso de las comprensiones que se hacen sobre la realidad de los objetos y la realidad en la que se encuentra inmerso. Esta definición nos la da Dayan Papalia en el libro que por ahí les subí a Classroom. ¿Y qué aspectos interaccionan en la dimensión cognitiva del desarrollo humano? Bueno, un aspecto es el conocer, que es la relación que establece la persona con el mundo y el medio en el cual se encuentra. También el conocimiento, que es la construcción y representación de la realidad que hace la persona a partir de sus estructuras teóricas, conceptuales y prácticas. Y otro aspecto es el aprendizaje, que es un resultado de la interacción de la persona con su mundo circundante y esto le permite interpretar los datos que le vienen del exterior. La dimensión cognitiva pues está estrechamente relacionada con la manera en que la persona se ubica en el mundo que le rodea y las relaciones que establece con el mismo. Está relacionada con el pensamiento lógico matemático, con las acciones que desarrolla la persona sobre el mundo y que le permiten integrarse a este, también con la estructura mental que le permite conocer, conocerse y transformar su entorno y la realidad. Y pues obviamente está relacionada con el aprendizaje, cómo aprende la persona, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y el razonamiento y la creatividad. Alguien que aportó mucho a la dimensión cognitiva, a hacer estudios de la dimensión cognitiva del desarrollo humano, pues fue Jean Piaget. Él fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Fue famoso por los aportes que él hizo al estudio de la infancia y a la teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, que vamos a estar analizando en esta clase. Nació el 9 de agosto de 1896 en Suiza y murió el 16 de septiembre de 1980 en este mismo país. Estuvo influenciado por las teorías de Lev Vygotsky, que lo estuvimos viendo durante la clase pasada, también por Immanuel Kant y por Konrad Lorenz. Estudió en la Universidad de Neuchâtel, en Zúrich, en Suiza. Y vamos a ver lo que aportó este psicólogo y epistemólogo al desarrollo cognitivo. Bueno, habló de la reorganización progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. Recordemos que además de psicólogo, era biólogo. Entonces, pues sus teorías del comportamiento humano están estrechamente relacionadas con la biología. Y
Él consideró que los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea y luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. En cuanto a la inteligencia y el desarrollo de esta, pues él habla de cómo la infancia tiene un papel vital para el desarrollo de la inteligencia, un papel vital y activo, y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. También habló sobre la teoría del desarrollo intelectual, que se centra en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Entendemos la percepción como la capacidad de adquirir datos mediante los sentidos, adquirir datos, por ejemplo, sobre cómo se siente esta pared, qué textura tiene, a qué sabe, cómo se ve, su forma, su color. Y bueno, vamos a ver los conceptos básicos de los que él hablaba. Primero, de la asimilación, que es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información, cómo asimilan, cómo procesan. Es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes. La acomodación, que es el proceso en que el individuo toma nueva información del entorno y altera los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información. Cuando está en equilibrio entre sí, la asimilación y la acomodación generan esquemas mentales. ¿Qué es un esquema? Bueno, un concepto o marco de referencia que existe en la mente del individuo para organizar e interpretar la información. Y vamos a hablar de las etapas que Jean Piaget formuló en su teoría del desarrollo de la inteligencia. Primero, de los 0 a 2 años, él establece la etapa sensoriomotriz, que abarca desde que la persona nace o el bebé nace hasta la adquisición del lenguaje. En esta etapa, los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias como la vista, el oído y con la interacción física con los objetos. Cuando agarran a algo, lo chupan, lo pisan, ven cómo se siente, a qué sabe. Entonces, ellos empiezan a construir poco a poco el conocimiento. Así que los niños aprenden que se separan del medio ambiente. Un concepto importante del que habla Piaget en esta etapa es de la permanencia del objeto. Esto es la comprensión del niño de que los objetos siguen existiendo a pesar de que él o ella no puede ser visto ni oído. Es decir, el objeto sigue estando allí, allí aunque no lo vea, ¿sí? Ni lo escuche, ¿sí? Los objetos permanecen. Luego tenemos la etapa preoperacional, que es de los 2 hasta los 7 años, y es cuando el niño comienza su aprendizaje del habla. Durante esta etapa, previa a las operaciones de desarrollo cognitivo, Piaget observó que los niños aún no entienden lógica concreta y no pueden manipular mentalmente la información. Tal vez en la clase pasada hablábamos con una de las compañeras de nuestra clase que hasta después de los 7 u 8 años
este, podían razonar, ¿verdad? Y tal vez a esto se refería, ¿verdad? A la etapa preoperacional de la que habla Jean Piaget. Tienen el pensamiento egocéntrico, los juegos simbólicos y también tienden a proponer las preguntas de por qué y cómo llegar. Es la etapa cuando los niños quieren saber todo, ¿sí? De los 2 a los 7 años. Cuando preguntan por qué el cielo es azul, ¿sí? ¿Por qué el mar es azul? ¿Por qué la sangre es roja? Entonces los niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Y los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que ellos. Pueden ver, sentir, escuchar. Bueno, es lo que creen, ¿verdad? Durante esta etapa. Después tenemos la etapa de operaciones concretas, que es entre los 7 y los 11 años, cuando hay una eliminación del egocentrismo. Tienen o se caracteriza por un uso adecuado de la lógica, aunque todavía hay que desarrollar el pensamiento abstracto, es decir, la capacidad de tomar algo real o tomar algo del entorno y darle un valor o un significado, ¿sí? Un concepto abstracto. En el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental, de conjuntos y clasificación de los conceptos de causalidad, perdón, de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. Y el niño entiende el principio de conservación. Luego, después de los 11 a los 15 años, tenemos la etapa de operaciones formales. En esta etapa, pues el ya prácticamente adolescente o adolescente va más allá del razonamiento, tiene un pensamiento abstracto, idealista y lógico. Pueden resolver problemas que se le presenten en forma verbal sin necesidad de ver los elementos. Es decir, les puedes platicar un caso o un problema y ellos ya están desarrollando la imagen mental. Los adolescentes pues se muestran idealistas, se preocupan por sus planes, tienen un razonamiento hipotético deductivo, es decir, empiezan a formular hipótesis, o sea, eh, pensamientos o ideas de cómo resolver un problema paso a paso. Tienen un egocentrismo adolescente, donde pues ellos piensan o ven, sienten que los demás están muy interesados en ellos. Incluye la unicidad, ser noticia, ser visible. Y bueno, Jean Piaget pues trabajó sobre esta serie de etapas, especialmente durante la infancia. Y ahora vamos a pasar a un test, ¿sí? Un test que se tiene que contestar rápido para ver pues, cómo han desarrollado ustedes y todos nosotros nuestro pensamiento cognitivo o cómo está nuestro desarrollo cognitivo. Estás participando en una carrera, adelantas al segundo, ¿en qué posición terminas? ¿Sí? Ahora sí, ¿qué contestaron ustedes? Bueno, como adelantas al segundo, ¿sí? Tú estabas en tercera posición, ¿verdad? Y ahora estás en la segunda posición, ¿verdad?
Es muy común decir primera posición, ¿verdad? Pues adelanté el segundo lugar, ahora soy el primero. No, pero eras el tercero, ¿verdad? Adelantaste el segundo y ahora eres el segundo. Vamos a hacer otro test. Igual, vamos a contestarlo rápido. Tienes 1000, súmale 40, añádele otros 1000, súmale 30, otros 1000, ahora 20, ahora añádele otros 1000, súmale 10. ¿Cuánto es el total? ¿Sí? ¿Te ha salido 5000? Bueno, la respuesta correcta es 4100. Es el tipo de problemas este, que pasan mucho en las redes sociales, en Facebook. Me ha tocado ver por ahí que dicen 14,000 más uno, y a veces dicen 15,000. Es 14,001, ¿verdad? O a veces este, dicen 2,900 más 10, y algunos contestan 3,000. Pero no, ahora 2,910 es ese tipo de problemas. Ok, vamos a hacer otro. El padre de Renata tiene 5 hijas: Chacha, Cheche, Chichi, Chuchu. ¿Cuál es el nombre de la cuarta? Muchos dicen Chocho, ¿verdad? Pero si dice que tiene 4, ya te dieron las otras 3, pues sería Renata, porque es el padre de Renata y tiene 4 hijas. Bueno, igual tal vez si no estuvieron muy concentrados, pues se les pudo haber pasado. Así que pongan mucha atención. Son el tipo de preguntas que se realiza para ver el nivel de IQ o el nivel de cómo está desarrollada tu pensamiento cognitivo o tu dimensión cognitiva. Y ahora vamos a hablar de las críticas. ¿Sí? ¿Qué son las críticas? Bueno, las destrezas cognitivas se presentan antes o después de lo expuesto por Piaget. El desarrollo de los niños, el desarrollo cognitivo de los niños no sigue de manera estricta las etapas de Piaget. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Durante la clase pasada que me preguntaban que si los niños después de los 7 u 8 años es cuando ya pueden razonar. Bueno, sí es lo que establece Piaget, pero no hay en realidad no hay una edad concreta. Cada niño es diferente, su desarrollo cognitivo es diferente y pueden hacerlo antes o después. El desarrollo depende de la cultura y la educación, definitivamente, ¿verdad? Los neopiagetianos consideran que se debe ahondar más en los procesos cognitivos: atención, memoria, raciocinio y las aplicaciones prácticas para cada etapa del desarrollo. Sí, son algunas críticas que se hacen a la teoría de Piaget. Bueno, eso sería importante que lo reflexionemos. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué pensamos sobre las etapas que establece Piaget? Bueno, vamos a estarlo este, trabajando durante la tarea para hacer una reflexión también sobre las críticas que estamos abordando en esta clase a la teoría, críticas a la teoría de Piaget. Ahora vamos a ver otras dimensiones del ser humano. Tenemos la dimensión espiritual, que son las posibilidades que tiene el ser humano de trascender su existencia para abrirse a los valores universales, a las creencias, ritos y convicciones que le dan un sentido global y profundo a la existencia de la vida. Es que aquí es importante ver la dimensión espiritual porque puede ser que ustedes no crean
en un Dios o no crean este, en, en cualquier tipo de Dios, ¿verdad? O puede ser que sí lo hagan, pero algo importante es ver cómo pues el ser humano a través de los años ha formulado diferentes dioses, ¿sí? Ha creído en la trascendencia de su existencia, ya sea por que van al cielo, que van al infierno, reencarnación, que se hacen uno con el universo. Entonces, definitivamente los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, llamándole o viéndola como nosotros prefiramos, ¿sí? Como valores universales o como una religión, como un rito. Por ejemplo, los vikingos, ¿verdad? Que, que anhelaban ir al Valhalla, tenían que morir con honor. Por otro lado, pues algunos, algunos miembros del Islam, pero extremista, porque en sí el Islam en teoría tiende a la paz, pero las personas extremistas del Islam, ¿verdad? Que piensan que van a ser recompensados por hacer ciertos actos terroristas. Y por otro lado, pues quienes tienen la creencia de irse al cielo o al infierno o reencarnar, pues independientemente de la forma en que lo vean, el ser humano tiene una dimensión espiritual. Eso se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Su desarrollo, el desarrollo del ser humano, bueno, comprende salir de sí mismo para tener una relación con los demás y de ese modo, pues, acoger a los demás, ¿verdad? Establecer y cultivar una relación personal y comunicativa con un ser supremo o uno mismo y reflexionar sobre su propio comportamiento y pensamiento. Entonces, perdón, cambié de diapositiva. Bueno, entonces, como estábamos hablando en la diapositiva pasada, el desarrollo o la expresión de esta dimensión espiritual no necesariamente se refiere a entablar una relación con un ser supremo o un Dios, sino también de forma personal, a reflexionar sobre nuestro comportamiento, pensamiento, la forma en que nos relacionamos con los demás, eh, incluso incluso pues la creencia o la idea de un propósito de vida. Y bueno, ¿con qué se relaciona esta dimensión espiritual? Con Dios, como con la comunidad como lugar privilegiado, con lo espiritual, con la introyección o relación armónica y con la fe como actitud de obediencia y fidelidad humana. Tenemos también la dimensión comunicativa, que son las potencialidades del ser humano o del sujeto que le permiten la construcción y transformación de sí mismo y del mundo a través de la representación de significados, su interpretación y la interacción con otros. Esto también se ve desde el inicio pues, de la humanidad, como en las cavernas hay sí, hay ciertos dibujos que tratan de expresar algo, tratan de comunicar algo. Y a lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos buscado desarrollar un lenguaje, ¿sí? Formas de comunicarnos, tanto verbales como no verbales. Aquí vemos el desarrollo de la dimensión comunicativa. Bueno, comprende e interpreta el sentido de las cosas y lo comunica mediante el lenguaje. También en la creación y uso de lenguajes distintos a los verbales que expresan significado y sentido, como el lenguaje no verbal. En la decodificación con sentido crítico
de los lenguajes que le ofrece el medio en que la persona se encuentra inmersa. ¿Y con qué se relaciona la dimensión comunicativa? Con el lenguaje como un medio de expresión e identificación. También con la comunicación en donde se da o se recibe información acerca de las necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o emociones de los demás y los diferentes sentidos que la persona encuentra cuando interpreta los distintos tipos de signos culturales. Tenemos también la dimensión estética, que es la capacidad del ser humano para interactuar consigo mismo y con el mundo desde la sensibilidad, permitiéndole apreciar la belleza y expresar su mundo, ¿sí? La dimensión estética está relacionada con la belleza, con lo que nosotros sensibilizamos o percibimos como bello y la forma en que lo expresamos. Y vamos a ver el desarrollo de la dimensión estética. Se da según la forma en que las personas sienten, imaginan, seleccionan, expresan, transforman, reconocen y aprecian su propia presencia y la de los otros en el mundo. Y también se da cuando las personas comprenden, cuidan, disfrutan, recrean la naturaleza y la producción cultural, local y universal. ¿Dónde está expresado? ¿Con qué se relaciona? Bueno, pues con las obras de arte, con las esculturas, con las obras cinematográficas, la música, la forma en que vestimos, la forma en que nos maquillamos, nos arreglamos. Entonces, la producción estética del ser humano se relaciona en cómo buscamos formas de expresión adecuadas a contenidos específicos de sus vivencias. Los tatuajes son un claro ejemplo de esta dimensión. Muchas veces nos tatuamos algo que consideramos como arte o queremos expresar, algo que sentimos. También se relaciona con la existencia de que es la vida tomando como una obra de arte donde la persona es capaz de dar un nuevo significado a sí mismo a partir de experiencias que le sean importantes. Tenemos también la dimensión corporal, que es la posibilidad que tiene el ser humano de manejar su cuerpo. Aquí disculpen, salió un poquito cortada la diapositiva, pero también es la forma en que puede reconocer al otro y su presencia material. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, conociendo y apropiándose del mundo mediante experiencias sensoriales y perceptuales. Es decir, la dimensión corporal, pues, se basa, como de hecho todas las dimensiones cognitivas, en el sentido de la vista, el tacto, principalmente, pero también, pues, está el olfato, el gusto. Las sensaciones recibidas a través de los órganos receptores resultan también fundamentales para el aprendizaje. Y los procesos de aprendizaje, manejo del espacio corporal, concepto de tiempo y espacio asociados al desarrollo motor. Vemos claramente cómo tenemos que desarrollar la dimensión corporal en algún deporte, por ejemplo, el boxeo que requiere de mucha coordinación, reflejos, eh, también el voleibol, el fútbol, ¿sí? Ahí pues tienes que estar muy conectado con tu cuerpo, sintiendo, observando y manejando el espacio corporal, los tiempos de movimiento. ¿Con qué se relaciona?
con el conocimiento, atención y cuidado del cuerpo, con el desarrollo físico, que es otra dimensión de, del desarrollo humano, con el conocimiento y la apropiación del mundo mediante experiencias sensoriales y perceptuales, con el vínculo con los demás y la preocupación por el otro, así como con los intercambios culturales con otros seres humanos en el mundo. Tenemos también la dimensión sociopolítica, que es la capacidad del ser humano para vivir entre y con otros, de tal manera que se puede transformar y transformar el entorno sociocultural en el que está inmerso. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, con la formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre a su alrededor como ciudadano, con una conciencia histórica, es decir, que sepa, que conozca los momentos históricos que hicieron parte de la formación social y política de su entorno, puede ser su estado o su nación, y a través de esta explique la actualidad. Es decir, no solamente es importante o más que grabarse las fechas en las que ocurrió la Revolución Mexicana, la independencia, en los que eh, en los que se promulgó la Constitución de los Estados Unidos mexicana, es más importante ver por qué se llevaron a cabo esos procesos sociales y cómo esos procesos sociales afectan nuestro entorno actual, por qué se luchó y si realmente se ha conseguido esos objetivos o qué es lo que falta para lograr esos objetivos, cómo han cambiado esos objetivos. También se desarrolla en la formación de valores cívicos que son clave para participar y deliberar de los interrogantes de una organización política. Las virtudes cívicas se comprende el sentido de lo público, la solidaridad, la justicia y el reconocimiento de la diferencia. Recordemos que un valor cívico es el que tenemos como ciudadanos, eh, al que nosotros podemos, este, al que nosotros podemos acceder para poder participar en nuestra sociedad como nación o en una organización política. ¿Con qué se relaciona? Con el proyecto político de la institución o la comunidad, con la estructura y organización de la sociedad alrededor de las normas de convivencia y con el sentido de pertenencia y la responsabilidad social, así como con el compromiso con la construcción de una sociedad más justa. De esta forma buscamos una formación integral, es decir, de nuestras dimensiones ética, moral, actitudinal y cognitiva, ¿sí? No queremos ser alguien estático, receptor, memorístico, ¿sí? Es decir, que creamos, no queremos creer todo lo que nos dicen, no queremos aceptar todo lo que nos dicen, sino que queremos criticar, juzgar y poder razonar si es cierto lo que yo les estoy diciendo o lo que los demás le dicen o lo que leen en un libro o ven en las noticias, ¿sí? Cuestiona, cuestiona y cuestiona. Es lo que debemos hacer, ¿verdad? Preguntarnos si de verdad son así las cosas. ¿Cómo podemos estar seguros que es de esa manera o si hay otro camino, ¿verdad? No podemos creer todo lo que nos dicen. Eso es algo muy importante. Y también se retribuye que el conocimiento sea escalonado, acorde con el progreso del estudiante.
sin desligarse de los cuatro pilares fundamentales que son el pilar ético, moral, actitudinal y cognitivo. De esta forma vamos a obtener la formación integral del individuo, ¿sí? ¿A qué se refiere una formación integral? Pues a que no esté por partes, sino que todas las partes estén unidas. Una parte es la ética, otra parte es la moral, otra parte es la actitudinal, otra parte es la dimensión cognitiva. Bueno, que todas esas partes estén unidas, ¿sí? ¿En dónde estén unidas? En cada uno de nosotros, ¿sí? Que podamos ser seres humanos éticos, tener nuestra propia moral, valiendo la redundancia porque la moral es individual. Y bueno, entonces la búsqueda de la humanización y el desarrollo pretende hacer de todo hombre un ser más pensante, más amoroso y más actuante. Es decir, que no solo se quede en las ideas, sino que haga posible esas ideas. Eso obviamente implica un cambio muy profundo en los contenidos, en las metodologías y sistemas de evaluación en las instituciones educativas. Porque pues en las escuelas generalmente se nos enseña a memorizar, a memorizar, a estructurar el conocimiento, pero no se nos enseña a criticarlo, a buscar diferentes maneras de llegar a un camino. Por ejemplo, en las clases de historia se nos enseña a memorizar fechas, datos, acontecimientos, pero no a razonar eh, por qué ocurrieron y cómo ocurrieron las cosas. Por ejemplo, este, vamos a hablar de un caso muy rápido. No es la clase de historia, pero vamos a hablar, a ejemplificar más a detalle. Vamos a hablar de la independencia de México. Bueno, tenemos la idea de que la independencia de México, pues, la iniciaron en su mayoría personas oprimidas por el gobierno. Y bueno, es cierto, en aquel entonces el gobierno de la Nueva España estaba queriendo cobrar demasiados impuestos, eh, con jornadas de trabajo esclavistas o casi esclavistas, pero realmente quienes iniciaron la independencia no fueron las clases bajas, en realidad fueron las clases medias altas, los criollos como Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Allende, y la iniciaron porque ellos sabían lo que estaba ocurriendo en el entorno, estaban preparados, tenían cierto conocimiento, cierta educación, y por eso conspiraron en contra del gobierno, estaban inconformes. Eso definitivamente nos deja algo, algo muy importante, nos deja una enseñanza muy importante. Es necesaria la educación y el saber qué ocurre en el mundo, en el entorno, el no aceptar una sola realidad, sino saber que hay diferentes culturas y diferentes realidades, y a partir de eso, pues criticar nuestro sistema de gobierno, criticar este, nuestro, nuestro entorno y la forma de mejorarlo. Pero bueno, eso generalmente no lo aprendemos en la escuela, eso lo adquirimos por nuestra cuenta. Entonces, ese es un interrogante que se hace Alberto Merani desde el año 79. ¿Por qué no cambia la escuela? Y bueno, hasta aquí llegó nuestra presentación. Nuestra actividad o nuestra tarea para esta unidad, pues va a estar enfocada a una crítica constructiva, a un razonamiento crítico, y se las voy a asignar por Classroom. Sí, así que vean ahí la tarea asignada en Classroom, y hasta aquí llegó
esta unidad.